Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario, cariño, mi colágeno. ¿Cómo estás, corazón? Richard, ¿por qué estás con ese poncho? Pareces Chabela Vargas. Por Dios, me he enganchado por aquí. Hace frío, mi querido Acuario. Hace mucho frío. Y este ponchito, aunque me digan que parezco Chabela Vargas, pues me calienta mucho mi querido colágeno, ¿vale? Y la chancla aquí está presente, cariño, siempre me piden. Y entonces dije, pues mira, como la chancla es símbolo del canal, tiene que destacar, ¿vale? Tiene que destacar. Muy bien. A ver si no me copian, como decían en la escuela, cariño. Muy bien. Antes de empezar, mi querido Acuario, nos vamos a recargar de buena energía. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Empezamos, corazón. Noto, mi querido Acuario, tu vibración está muy bajo, cariño, muy bajo, ¿vale? Es como que algo no te convence, es como que siempre estás como un poco desconfiado, desconfiada. Tú llévalo a tu terreno, Acuario. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser con tu entorno, pero siempre estás buscando los 5 pies al gato. Siempre. Quizá de repente porque ellos o ellas o esta situación pues simplemente amerita. Puede ser el caso, ¿no? Por otra parte también, mi querido Acuario, siento como que hay una persona que te gusta, que te atrae mucho, pero, te vuelvo a decir, estás como desconfiado o desconfiada. Esta persona de repente, yo qué sé, es muy detallista, se ha puesto en contacto contigo o te hace una propuesta, pero tú dices, Richard, no se me cocina, hay algo que no me convence, haz caso de tu intuición. Haz caso, ¿vale? Vamos a ver, en pocas palabras, mi querido Acuario, tú estás intentando buscar una verdad, que a lo mejor de repente estás exagerando, puede ser que estás exagerando un grupo de ustedes, pero corazón, como dicen esa frase, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras traen, cariño. Cuando la barriga te suena, tú ya sabes por qué es, ¿no? Muy bien, bendiciones. A ver, corazón. Carta guía, carta consejo para mi querido Acuario. ¿Por qué estás desconfiado, desconfiada? Ay, Richard, si te contara. Pepelucho ha vuelto, Richard. Sí, y la Lupe ha vuelto. Me ha dicho que quiere hablar conmigo. Pero ya sé lo que quiere, Richard. Siempre me busca, ya sabes para qué. Para hacer los 7 quiebres del gato. O el traca, traca, tra. Solamente para eso. Haz caso de tu intuición. Muy bien. La carta de Rey de Copas. Hay una situación, mi querido Acuario, que tú no te pones de acuerdo con alguien. No, es como que en vez de acercarse, se alejan más y más, mi querido Acuario. No te pones de acuerdo con alguien, corazón. Puede ser por tu carácter, puede ser por el carácter de ellos, etcétera, etcétera. O en este momento te preguntas tú, Richard, ¿por qué últimamente está como muy callado, muy callada? ¿Por qué no dice nada, Richard? ¿Por qué a veces siento que está hablando con otra persona o que me está ocultando algo? Demasiado paz, Richard. Yo necesito que exista dramas. Necesito que haya yo que sé algo, porque si no me pone nervioso, cariño, o nerviosa. ¿No será que la tóxica eres tú? A lo mejor el tóxico también eres tú, cariño. Porque este personaje es cierto que en estos momentos está en modo zen, no habla mucho contigo y tú te preguntas por qué. Ya te estás creando lo que es una película, mi querido Acuario. Te lo estás creando, corazón. Vamos a continuar. Un momento que me he enganchado con el poncho y no me deja moverme. Ya está. Si no, no soy yo. A ver, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, Acuario. Signos, corazón. Vamos a ver, ¿por qué ese chico es tan silencio, tan callado, esa chica? ¿Por qué no dice nada? Acuario le pone nervioso, seguro que algo oculta, me dice. A ver. Me sale lo que es un Piscis, me sale Capricornio, me sale Leo,
Cierras con un Tauro, corazón. Vamos a ver, iniciales, mi querido Acuario, iniciales. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. El otro mensaje también, Acuario, puede ser que tú me digas, Richard, todavía no estoy con esa persona, pero a veces siente algo por mí, a veces siento que siente algo por mí, y luego Richard pues simplemente no me dice nada, se queda callado, callada. Cariño, no todo el mundo es tan lagarta o tan lagarto como tú. A lo mejor es un chico tímido, es una chica tímida, cariño. Es que de verdad, la letra S, la letra H, la letra V, como tú vas en plan, yo qué sé, en plan critters, en plan piraña, cariño, te lo quieres comer ya. Pero este chico, esta chica de repente es tímido, es tímida. Es como yo, cariño, es tímido. Ay, muy bien. A ver, mi querido Acuario, yo creo que tú te estás creando una película donde no hay, ¿vale? Yo creo, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Acuario. Vamos a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esa persona está en silencio, indiferente, callado, callada? Vamos a ver. A ver, corazón, Acuario, cariño, si no hay drama, no hay vida, ¿no? Te pareces a mi familia, corazón, de Latinoamérica. Si no hay drama en Perú, no hay vida, corazón. Siempre pasa algo, siempre pasa algo. La carta del 9 de oros, cariño. No sé por qué siento que inclusive muchos de vosotros dicen, Richard, este personaje se acerca a mi vida por un interés. Vamos a ver qué tipo de interés. Puede ser por dinero, puede ser por pasión, puede ser porque quiere estar cerca de alguien. Yo qué sé, cariño. La carta también del 4 de oros, corazón. Vamos a ver, cariño. Y la carta del 5 de oros, corazón, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento que esta persona es cierto, se acerca a lo que es a tu vida por interés, especialmente lo que es en la parte económica. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo me estoy separando con él o con ella, ¿vale? Pero últimamente está muy atento. Últimamente me dice para salir, para conversar. A lo mejor, cariño, está muy atento, muy atenta contigo para que tú lo menores lo que es la pensión o para que lo deje la casa. También puede ser el caso. Siento, mi querido Acuario, que tu intuición te está diciendo la verdad. Si tú me dices, Richard, yo no tengo dónde caerme muerto, ¿vale? No tengo ni para el desayuno. ¿Cómo crees que se va a acercar por el interés? A lo mejor, cariño, yo qué sé, puede ser que se acerque a ti porque tú eres amiga o amigo de la persona que lo interesa. Es que de verdad. Para algunas cosas eres lista y eres listo y para otras cosas no. A lo mejor, cariño, mientras que tú estás ilusionada, ilusionado, ay, por Dios, cómo me mira, se acerca, habla conmigo, pero no entiendo por qué a veces lo mira mi amiga, no entiendo por qué a veces lo mira mi hermana, mi hermano. Pues ya tiene la respuesta, Acuario, ya tiene la respuesta. Vamos a continuar. A ver, corazón, creo que tu intuición te quiere decir algo, ¿no? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, y si ese tema, mi querido Acuario, lo llevamos, lo que es en la parte económica, en el trabajo, en el proyecto, hay muchas personas, cariño, que se acercan en tu trabajo, en tu proyecto, no porque quieran ser tu amigo o tu amiga, sino, cariño, porque quieren beneficiarse de algo, lo que es en la parte laboral. Escucha, dice, todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo, mi querido colágeno. Entonces, corazón, yo te recomiendo, mi querido Acuario, que si esta situación no te convence, cariño, ya no te comas más la cabeza, desconecta. Desconecta, pasa página, cierra ese ciclo y empieza a vivir más tu presente. Que hombres hay por montón, cariño. Mujeres hay por montón. Y trabajo también. Trabajo también, ¿vale? Porque siento que muchos de ustedes, corazón, están invirtiendo tanto tiempo de su vida y está dejando pasar momentos muy maravillosos para tu entorno y también para ti. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. A ver. ¿Qué me dice en el tarot arcano? Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. Va contigo, en rollo tóxico, ¿vale? Va contigo. A ver, Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos y la carta del 9 de Copas.
Por otra parte, Acuario, ¿ves? Es que tu intuición. Aquí hay un personaje que se acerca a tu vida, ¿ves? Con mucha, con mucha pasión, mucho deseo. Ay, Richard, si tú supieras, Richard, de verdad, cada vez que me hace, yo qué sé, cada vez que me hace el Pikachu, Richard, el Pikachu, es que de verdad me quedo ahí, me quedo petrificada, electrocutada me quedo, Richard. Pero me dice Richard, a veces siento que solamente viene para comerme, Richard. A veces siento que no hay amor, como que te preocupa esto. Vale, Acuario. Hay una frase, mi querido colágeno, que yo he aprendido aquí lo que es en España, que dice, el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Si tú te estás encontrando constantemente con un caballero o con una mujer, cariño, y te hace los 7 quiebres del gato, esta persona se acostumbra a ti. Lo vas a enganchar, corazón. Tú sabes utilizar tus armas. Tú sabes, cariño, cómo manejar bien los 7 quiebres del gato. ¿Por qué? Porque me dicen, hay un personaje que era un poco arisco. Hay un personaje que no quería mostrar sus sentimientos, ¿vale? A lo mejor solamente te llamaba cuando necesitaba de ti, a lo mejor de repente no es muy detallista, etcétera, etcétera. Pero tú seguías con él o con ella, ¿no? Este personaje, mi querido Acuario, empieza a sentir un sentimiento por ustedes, cariño, porque tenemos la carta del 9 de copas. Entonces está surgiendo el amor, está surgiendo. Ve tomando lo que es tuyo, Acuario, ve tomando. Ya, Richard, pero yo quiero que en Navidad, Richard, me diga delante de todos que se quiere casar conmigo. Paciencia, paciencia, Acuario, porque tenemos lo que es la carta del colgado. Está empezando a tener sentimientos por ti, pero tampoco lo presiones, Acuario. Tampoco lo presiones, déjale respirar un poco, cariño, de verdad. Te lo vas a comer, o ya te lo comiste, pero ya está, no lo presiones. No lo presiones, se está enamorando de ti, sea hombre o mujer, pero no lo digas, cariño, ¿nos casamos ya? Y recién llevan 2 meses, es que de verdad. A ver, vamos a continuar, corazón. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Y eso también va para solteros y solteras. Recién se están conociendo, tienen 2 semanas, ya quiere presentar a su mamá, su papá, su abuela, y al mes ya quieres hacer tu tarjeta de invitación para el matrimonio. Es que de verdad, cariño, eso habla de una persona desesperada. Es que de verdad, come más, cariño, y luego haces dieta, pero come más. A ver, es que de verdad. Vamos a ver la carta de los ángeles del amor. Richard, pero es que lo amo, Richard. Desde el primer día que lo vi, sentí que es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Pero recién lleva 2 meses conociéndolo. Es que de verdad. ¿Qué eres, Marta Sánchez? Soy una mujer sensual, de una raza blanca de metal. ¿La has escuchado o no? Pero en este amanecer, el dolor me envuelve otra vez. No tengo a dónde ir sin ti. Solo puedo repetir, desesperada. Así estás. Muy bien. Dice, soy muy malo. Escucha, los ángeles del amor dicen, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños, corazón. O tú de repente quieres ser madre o padre y quizás de repente por eso te preguntas por qué tu pareja no está preparado o preparada, cariño. O de repente tú me dices, Richard, la persona que me interesa tiene hijos o tú tienes hijos. Cariño, cuando hay amor, aunque existan 20 hijos, cariño, esa persona te va a acompañar cuando hay amor. Pero si no, simplemente lo van a usar como pretexto los hijos. Entonces, ya tienes la respuesta. Muy bien, vamos a continuar. A ver, vale, la música no era de Marta Sánchez, es otra música. A ver. De María Conchita Alonso, cariño. Es así, dicen por ahí que estoy más bien un poco loco. ¿La has escuchado, no, corazón? Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca, sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven, yo soy así, simplemente quiero y vivo.
para poder ser feliz. Ahora el coro, ¿vale? No se imaginen que yo estoy tan loco, si es porque hago más de 4 cosas, y es que a la gente nada le importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otro. Ay, por Dios, para los haters. Otra vez. No se imaginen que yo estoy tan loco, si soy aquel que puede estar con otro. Si vivo y muero quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Oh, Dios, Richard, esta música te cae a ti, sí, corazón. Esos son para los haters, ¿vale? De verdad, ya me tienen hasta aquí ya. A ver las características, vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, siento un Escorpio muy fuerte. ¿Te gusta una persona que posiblemente tiene familia, inclusive tiene lo que es pareja? O muchos de vosotros, mi querido Acuario, sorpresa, van a ser madres o van a ser padres. Elemento tierra puede ser lo que es un Virgo. Esta persona de piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Una persona muy atractiva o muy atractivo. No eres tonto ni tonta. La carta del 10 de copas, cariño. Vas a tener un encuentro o una reconciliación con una vieja amistad o un viejo amor también. Siento que este encuentro, corazón, va a ser muy positivo para vosotros dos. Puede ser que tú tengas hijos, o ellos también tienen lo que es hijos. Ay, por Dios, tanto cantar. 12 videos cantando es normal. A ver, mi agua. Elemento agua, corazón. Pueden ser de repente Cáncer, Escorpio o Piscis, cariño. Muchos de vosotros también te gusta una persona que puede ser de tu mismo género. Ya sabes, mujer, mujer, hombre, hombre. La carta del ermitaño, corazón. Para muchos de vosotros también, mi querido Acuario, hay una persona en la distancia que puede ver lo que es una diferencia de hora entre vosotros dos, que siempre te extraña, siempre te piensa. Esta persona, de repente, su trabajo puede estar relacionado con la construcción, mantenimiento, etcétera, etcétera. Este personaje, cariño, a pesar que a lo mejor de repente ha vuelto a rehacer su vida, siempre te piensa, siempre te recuerda. Piel blanca, cabello castaño, puede ser que tenga canas, cabello rubio, natural o pintado. Existe una diferencia de hora entre vosotros dos. Tú siempre lo estás soñando, siempre está en tu mente, en tu recuerdo, mi querido Acuario. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Corazón, cariño, haz caso de tu intuición y también paciencia. Ese hombre, esa mujer va a ser tuyo. Hasta la vista y sé feliz.